algunos de nuestros compañeros y compañeras, no somos todos iguales. Esto lo decimos, pero no solo hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Y cuando hemos ido al Parlamento, el grupo de 11 diputados y diputadas de Izquierda Unida, Iniciativa por Catalunya Echá, la primera decisión que tomamos no es una decisión que podía afectar a las estructuras de este país, porque tenemos un grupo minoritario. El PP tiene una mayoría aplastante de 186 diputados, aunque solo tiene el 44% de los votos de la gente que fue a votar en las elecciones, y por tanto no hay correlación de fuerzas en el Parlamento de España. Hay que tener clara una cosa en la cabeza: en el Parlamento de España se hará lo que quiera hacer el Partido Popular, que tiene esa mayoría, por la vergüenza del Partido Socialista y de Rodríguez Zapatero de no haber modificado la ley electoral, y si lo hubiera modificado, hoy el PP no tendría mayoría absoluta en el Parlamento. Y hay que decirlo, aunque a algunos les duela. Y lo primero que hicimos fue renunciar al fondo privado de pensiones que tenemos los diputados en el Parlamento. El grupo de Izquierda Unida renunció por un principio ético. Y después le dio tanta vergüenza al Partido Popular y a nosotros que decidieron en la mesa quitar el fondo privado de pensiones a todos los diputados. Por tanto, esa ha sido una conquista ética de este grupo político. Ha dicho Rosell, el jefe de los empresarios. Esperemos que este jefe de los empresarios no nos salga rana como el otro, porque el otro está hoy sentado en los tribunales y le está pidiendo un tribunal de justicia que devuelva nada menos que 99 millones de euros que se quedó y que no pagó del impuesto de sociedades y se lo quedó en su bolsillo. Esperemos que el señor Rosell no esté al nivel que tuvo el amigo Díaz Ferranz, que fue el anterior presidente de la COE, ese que decía que había que trabajar más y había que ganar menos, pero no dijo que había que robar más, como él robaba el erario público de la hacienda pública del Estado. Y Rosell ha dicho que hay que tocar el derecho de huelga cuando pase el día 29, lo dice hoy, viene hoy en una entrevista, la habréis leído. Nos quitan los derechos laborales conquistados, ya se ha dicho, por siglos, por años, de luchas de sacrificio, incluso de sangre. Nos modifican la Constitución española y deciden entre el PP y el PSOE que primero tenemos que pagar la deuda y los intereses a los bancos antes que el comer y el bienestar social. Nos quieren quitar el derecho a parar, el derecho constitucional a pararnos y a decir no trabajamos un día porque protestamos frente al ataque de derechos laborales. Si nos quieren quitar todo esto, ¿cuál va a ser el paso siguiente? ¿Nos quieren imponer el derecho de pernada? Habría que meditarlo, porque tal vez caminan algunos en esa dirección. La reforma laboral del Partido Popular es un regalo que le ha hecho a la COE. Un día hay que echar la cuenta, hay que echarla ya, porque ha dicho el PP que va a crear 630.000 nuevos parados en este año. ¿Lo oísteis eso en la campaña electoral? Que dijera Rajoy que iba a crear 630.000 parados. ¿No hablaban de que iban a crear puestos de trabajo? ¿Por qué hacen lo contrario de lo que dicen cuando están en el gobierno? Tal vez un tribunal ético haría falta también tener en nuestro país. Con este regalo que le han hecho a la COE había que echar la cuenta. Son 630.000 trabajadores que van a ir a la calle. Y sabéis, los que van a ir a la calle de las empresas, da igual que protestes, que reivindiques, que pidas el convenio o que no. Los que van a echar de las empresas son porque tienen antigüedad, han cometido el delito de ser mayores, tener trienios, sesenios, y por tanto aprovechan ahora el tajo para darles un tajo y despedirlos con el despido barato de los 20 días y un año. ¿Sabéis cuánto dinero se va a ahorrar la patronal despidiendo, como ya lo está haciendo, a trabajadores a 20 días y por un año de tiempo?
echando una cuenta por arriba salen cerca de 20.000 millones de euros. Y esos trabajadores, es el gran negocio de la patronal, van a ir al paro y se les pagarán y tendrán que pagársele lógicamente las prestaciones por desempleo, y eso va a costar una cifra en 2 años cercana a los 12.000 millones de euros al Estado. Y esos mismos empresarios van a contratar a chavales jóvenes, miluristas y menos, trabajo precario, contratos basura, y se van a ahorrar una jartá también de dinero entre la diferencia de lo que le pagan a los mayores y lo que le van a pagar a los jóvenes. Y a los mayores los van a dejar en la calle, en la cuneta, además sin que tengan posibilidades de poder volver ya a tener un puesto de trabajo. Esa es la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular y que le ha dictado la COE en nuestro país. Quiebran la negociación colectiva. Empieza a funcionar el aluvión de los ERES. Quieren convertir los derechos en negocios. Dice la patronal que sobran 900.000 trabajadores de las administraciones públicas en España. Quieren seguir adelgazando el Estado para que hagan negocio los empresarios en los servicios públicos esenciales de la sanidad y la educación en nuestro país. Es el objetivo que tienen para cargarse a tanto trabajador de la administración pública, adelgazar el Estado y hacerlo tan débil que, como decía Bush, puedan cogerlo un día, meterlo en una bañera y ahogarlo, porque hoy el problema es que el poder político es más débil que el poder financiero y el poder económico, y los estados están de rodillas ante los poderes financieros internacionales. Ese es el problema de fondo de nuestras democracias. España no necesitaba una reforma laboral. Con estas leyes laborales se han creado millones de empleos en España cuando se ha creado empleo. Con estas leyes laborales hay un 30 y tantos % de parados en Andalucía, pero solo un 10% en Euskadi. Con las mismas leyes laborales, España lo que necesita es una reforma empresarial, y esto no lo dicen los de la COE, y una reforma empresarial para que se le exija a los empresarios que no hagan fraude y pagan hasta el último euro que les toca de pagar a la hacienda pública. Una reforma empresarial que paguen el impuesto de sociedades y no, como hemos leído hoy en la prensa, que están tributando realmente al 9% del impuesto de sociedades, cuando las leyes hablan del 25 y el 30% del tipo impositivo. Una reforma empresarial que le den de alta a todos los trabajadores que tienen en la economía sumergida y en trabajo negro y no pagan cotizaciones a la seguridad social. Una reforma empresarial que inviertan los beneficios y la plusvalía que generan los trabajadores con su fuerza de trabajo en las empresas, los inviertan en economía productiva y en generar empleo. Esto es de ABC, esto es de manual, es el principio de los empresarios decentes los que los haya. Que defiendan la banca pública, porque el atasco económico que tienen es porque la banca, la gran banca, tiene cerrado el grifo del crédito a la pequeña y la mediana empresa. Que los beneficios los inviertan en crear empleo y que inviertan en I+D+I. Competir con Europa y con otros países no lo van a hacer a costa de bajar los salarios en España, sino sobre todo aumentando la educación y aumentando la inversión en I+D+I. Ese es el camino que tiene y que necesita nuestro país. La gobernanza europea. Qué lejos están la toma de decisiones que nos afectan cada día. Pero nos afectan cada día aunque no las veamos, aunque ni las leamos en los periódicos. La gobernanza europea, que es la aplicación de las políticas neoliberales en Europa. Estamos en la dictadura del poder financiero. Digan lo que quieran. La imposición de gobiernos tecnócratas a los países. ¿Quién nos iba a decir que iban a imponerle a Grecia un gobierno desde los poderes financieros sin consulta popular y sin que el pueblo elija, a la cuna de la democracia? ¿Quién nos iba a decir que iban a poner un presidente de gobierno en Italia, que no nos gustaba Berlusconi, pero que los mercados son los que imponen un presidente de gobierno en Italia?
nos están robando la democracia, han instaurado el déficit en las constituciones, nosotros los alumnos más aventajados, los más dóciles a los poderes financieros, aplican y endurecen el Tratado de Maastricht. Julio Anguita recordaba siempre el famoso Tratado de Maastricht, del cual vienen hoy las consecuencias que está pagando y sufriendo también nuestro país. Y las medidas para controlar el déficit son las conocidas de la derecha: recortes de servicios y empleo público, recortes de inversiones públicas, congelaciones salariales, recortes de salarios, destrucción de empleo y, en definitiva, control con un corsé de acero de los presupuestos nacionales, que a su vez trasladan el corsé a las comunidades autónomas y los trasladan a los propios ayuntamientos. Esta es la dictadura financiera de los mercados que nos tiene impuesta en nuestro país. Y frente a eso, ¿qué situación ha provocado todo esto? La situación es concreta. Es cierto que Zapatero nos deja una herencia de 5 millones de parados. No porque hiciera políticas de izquierdas, sino porque aplicó la doctrina neoliberal de las políticas de derechas. No es la izquierda, su ideología, sus políticas las que han llevado al desastre en nuestro país ni en la Unión Europea. Pero el Partido Popular, que acusa permanentemente al PSOE, le dijo la sartén al cazo de que dejó muchos parados. En 2 meses, enero y febrero, gobernando, se han creado 300.000 nuevos parados. Nos anuncia 630.000 más. Es decir, que cuando se acabe este año, con el gobierno del Partido Popular en Madrid, tendremos 1 millón de parados más y 250.000 van a ser andaluces y andaluzas. El Partido Popular no ha creado ni una sola medida para crear empleo. ¿Quién conoce una medida para crear empleo del Partido Popular? Todas caminando en destruir empleo y diciendo, fijaros, la luz del túnel que decía Zapatero que se veía al final del camino, pues ahora el Partido Popular, por cierto, el Partido de los Trabajadores, como dice Cospedal o de Cospedal, vuelve a ver la misma luz del túnel que veía Zapatero. Y la luz sigue estando ahí con Zapatero y con Rajoy. Los curas, la Iglesia, que son los más listos, han venido a encender la luz y son los únicos que van a crear empleo con esa captación de curas que quieren hacer en la campaña que han montado. Esos son los empleos de Rajoy. 34% de pobreza, 34% más que el año anterior. Hemos presentado, porque cumplimos lo que decimos, un plan de empleo al Parlamento. Crear 2.800.000 puestos de trabajo en 3 años. La respuesta del PP ha sido no, y sus votos nos han apabullado y han votado que no. Esta semana que viene presentamos un nuevo plan de empleo al Parlamento y vamos a estar presentando planes de empleo mientras tengamos los dientes en la boca y manos para escribir al Parlamento de España. Presentamos un plan ¿para quién? ¿Para quiénes? Este plan lo presentamos para toda la gente que está parada en nuestro país y que no tiene subsidio ni ayuda, para la gente que está en el abismo, para la gente que no tiene ninguna esperanza. 1.300.000 personas no cobran desempleo en nuestro país. Pues el plan son 8.400 millones de euros y es modesto. Dar 6 meses temporales de trabajo con 5 horas de trabajo y 2 de formación. 8.400 millones de euros. ¿Hay dinero para hacerlo? Vamos a ver la respuesta del Partido Popular a este plan de empleo que, insisto, vamos a continuar en la dirección de presentarlos. Un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, también lo hemos presentado para que entre al Parlamento y, si quieren, lo podamos discutir. En fin, no me entretengo en medidas de las que estamos presentando, pero algunas preguntas que están en el aire. ¿Por qué no llega el crédito a las pymes? ¿Por qué no llega el crédito a los empresarios? ¿Por qué no se mueve el dinero en España? El Banco Central Europeo es nuestro banco. Es el banco de todos los países que hemos decidido constituir la Unión Europea. Y este banco da dinero. Igual que la Reserva Federal de Estados Unidos saca dinero cuando tiene que intervenir en la política económica, el Banco Central Europeo saca dinero.
Pero hay una prohibición en el tratado que impide que el Banco Central Europeo le dé dinero a los países. Le tiene que dar dinero a los bancos. Y en la última emisión que ha hecho el Banco Central Europeo ha sacado 530.000 millones de euros, la mitad de lo que producimos en España, para entendernos. Los bancos españoles han cogido y han gastado 120.000 millones de euros. Ese dinero se da al 1%. Y los bancos españoles lo que hacen con ese dinero es, primero, pagar la deuda que tienen con los bancos extranjeros, del atasco que han organizado en este país con la especulación inmobiliaria y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, y con otra parte del dinero le compran deuda a nuestro propio gobierno al 3 o el 4% y especulan con nuestro propio dinero, siguen ganando dinero los bancos. ¿Por qué no se da dinero directo del Banco Central Europeo y se compra la deuda española? Porque ese dinero hay que pagarlo, hay que pagar intereses, 27.000 millones de euros este año, casi tanto como se paga a los parados de este país. Eso pagamos de intereses y de amortización. ¿Por qué la especulación? Eso solo puede tener un nombre, porque los gobiernos no representan al pueblo, están para llevarle la cartera a los delegados, a los consejeros y a los presidentes de los bancos, que son los que siguen ganando, y por eso salvan a los bancos, por aquello de que la banca siempre gana. El gobierno de Rajoy y el gobierno de Zapatero fueron meros títeres de los banqueros de nuestro país y de los que están gobernando en este momento la política financiera europea. Y hay que decirlo porque es verdad.